Ahora, vamos a trabajar el concepto de mol, pero cuando trabajamos compuestos. Y estos compuestos van a ser un poco más complejos porque nos dan mucha más información a partir del mol que vamos a trabajar. Vamos a tomar como ejemplo el ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Qué podemos establecer del ácido sulfúrico? Que un mol del ácido sulfúrico equivale primero, entonces, al número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Como estamos hablando de una molécula, entonces el número de Avogadro lo vamos a trabajar en términos de moléculas. Acuérdense que para elementos lo tomamos en términos de átomos, para el compuesto trabajamos moléculas. Pero también un mol de este compuesto equivale a los 98 gramos, que es lo que representa la masa molar del compuesto. La masa molar, acordémonos cómo se saca: el hidrógeno por 2 más azufre más oxígeno por 4, se hace la sumatoria y nos da la masa molar. Quiere decir que estos gramos equivalen a un mol del compuesto. Hasta ahí se parece mucho con el elemento, pero resulta que también un mol de este compuesto completo nos dice que vamos a mirar los números, los subíndices, los que tienen acá los pequeñitos, en la parte de abajo de la molécula, y nos dice que un mol del ácido sulfúrico tiene 2 moles de hidrógeno por el pequeño. Tiene un mol de azufre. Acá el azufre, acordémonos que no es que sea 0, sino es 1, sino que en química se subentiende. Y que un mol del ácido sulfúrico tiene 4 moles de oxígeno. Quiere decir que solo mirando la fórmula del compuesto yo puedo establecer la cantidad de moles que tiene. Pero adicionalmente puedo decir que tiene 2 mol átomo de hidrógeno, otra vez mirando el número pequeñito, o que tiene un mol del ácido sulfúrico, tiene un mol átomo de azufre, o que también tiene 4 mol átomo de oxígeno. Entonces mire que todas esas dos informaciones que tengo en la parte de abajo salen a partir de la fórmula que tengo del compuesto. Y adicionalmente más información, o sea, mire todo lo que equivale a un mol: moléculas, masa molar, número de moles, número de mol átomo, y puedo decir que en total voy a hacer la sumatoria. Eh, ¿Cuánto me da la sumatoria de los subíndices? 2, 1 y 4, en total tengo 7. ¿Qué es ese 7? Que un mol del ácido sulfúrico tiene 7 moles de átomo en total. ¿Listo? Eso es lo que tiene en este caso esta cantidad de moles totales que se tienen de el compuesto. Entonces quiere decir que toda esta información es la que me va a servir para dar respuesta a los ejercicios. Yo miro cuál utilizo. Venga, si me están pidiendo de moléculas a moles, utilizo el primero. Si me están pidiendo de gramos hasta moles, utilizo el segundo. Si me están pidiendo moles, utilizo esta tercera conversión, y así sucesivamente. Pero entonces esta información tiene que estar clara para el compuesto. Vamos a mirar un ejercicio. Listo. Entonces, ya teniendo clara la información de arriba, nos dice el ejercicio: ¿cuántos moles hay en 10 gramos del ácido sulfúrico? Igual al ejercicio anterior, siempre empiezo del dato numérico que me está dando el ejercicio. Entonces tenemos 10 gramos de H2SO4 y abro mi factor de conversión. Si en la parte de arriba tengo gramos del ácido, abajo tengo que colocar los mismos gramos de ácido. Y esa información, ¿de dónde la saco? Arriba me están diciendo que 98 gramos equivale a un mol. Entonces 98 gramos equivale a un mol del ácido sulfúrico. ¿Listo? Si yo cancelo unidades, entonces gramos del ácido con los gramos del ácido se van. Finalmente ya llego a la respuesta. Es un factor de conversión sencillito, pasar de moles a gramos. Finalmente el resultado me da 0.10 moles del ácido sulfúrico. La conversión más sencilla, pasar de gramos a moles de un compuesto.
Listo. ¿Qué otra cosa me preguntan? Entonces tenemos 0.10 moles del ácido sulfúrico. ¿Cuántos mol átomo de oxígeno hay? Entonces, otra vez, empiezo del valor numérico que me está dando el ejercicio. 0.10 moles de H2SO4, ácido sulfúrico. Abro mi factor de conversión. Si acá tengo moles del ácido, coloco en la parte de abajo moles del ácido. ¿Listo? Pero, ¿qué me están preguntando en el ejercicio? ¿Cuántos mol átomo de oxígeno? Quiere decir que la primera conversión dice moléculas, esto tiene gramos, esto tiene moles. Esta relación es la que me va a servir para responder. Entonces digo que en un mol de ácido sulfúrico, ¿cuántos mol átomo de oxígeno hay? Si yo miro la relación, me sirve el valor de acá. Quiere decir que hay 4 mol átomo de oxígeno. Para saber que el ejercicio me quedó bien, cancelé en unidades moles del ácido y finalmente la respuesta me da en mol átomo de oxígeno. De acuerdo a esa información, entonces finalmente, pues ya por calculadora me da 0.4 mol átomo de oxígeno y ya llega la respuesta. Usted tiene que seleccionar cuál de estos factores es el que le va a ayudar a resolver el ejercicio. Listo, vamos con otro ejercicio. Entonces me dice, ¿cuántos moles de hidrógeno hay en 14 gramos del ácido sulfúrico? Entonces siempre empezamos por el valor numérico. Entonces tenemos 14 gramos de ácido sulfúrico. Abro mi factor de conversión. Si aquí arriba gramos del ácido, abajo coloco gramos del ácido sulfúrico. ¿Listo? ¿De dónde voy a tomar la información? Me voy para arriba, molátomo, no me sirve, moles, gramos, y ya sé que 98 gramos equivalen a un mol de ácido sulfúrico. Si yo cancelo unidades, mi respuesta va en moles del ácido, todavía no he llegado a mol de hidrógeno. Abro factor de conversión. Si en la parte de arriba hay mol de ácido sulfúrico, abajo coloco moles del ácido sulfúrico y establezco mol de hidrógeno. ¿Cuál me sirve? Moléculas, este es el factor que me va a servir. Entonces tenemos que 2 moles de hidrógeno, 2 moles de hidrógeno están en un mol del ácido sulfúrico. Si yo cancelo unidades, finalmente llego a la respuesta. Entonces, en este caso ya resolvemos matemáticamente y nos da que tenemos 0,29 mol de hidrógeno en el ácido sulfúrico y ya llegamos a la respuesta. Ahora, ¿qué otra manera tiene para resolver el ejercicio que acabamos de hacer? Siempre valor numérico que nos da el ejercicio, que en este caso sería 14 gramos del ácido sulfúrico. Entonces, 14 gramos de ácido sulfúrico, abro mi factor de conversión. Y si acá hay gramos, abajo coloco los 98 gramos, eso no tiene ninguna, digamos, nada de dificultad, cancelo unidades con unidades y automáticamente yo puedo decir que como 98 equivale a un mol y un mol tiene 2 mol átomo de hidrógeno, puedo escribirlo 2 mol átomo de hidrógeno. ¿Listo? Pasarlo directamente también es válido. Lo que pasa es que ahí tiene que tener claro que en este caso, pues este peso de la molécula tiene, equivale a un mol y un mol tiene 2 moles de hidrógeno según la fórmula del compuesto. Entonces debería darle en este caso el mismo valor para el caso de moles de hidrógeno. En este ejercicio entonces nos dice, en 10 gramos del ácido, ¿cuántos átomos de azufre hay a partir de estos 10 gramos que tenemos? ¿Listo? Del ácido sulfúrico. Entonces, importante, ¿no? De un compuesto vamos a llegar hasta un elemento de la tabla periódica. Entonces, por ende, tenemos que tener en cuenta lo que ya vimos de elemento, un mol a cuánto equivale en un elemento de la tabla periódica, en el número de Avogadro.
Entonces empezamos del valor numérico, entonces tenemos 10 gramos de ácido sulfúrico, abro mi factor de conversión, si hay gramos, tenemos 98 gramos del ácido sulfúrico y esos gramos de ácido sulfúrico conocemos que ya lo podemos pasar a un mol de ácido sulfúrico y un mol de ácido sulfúrico lo podemos pasar en este caso a moles de azufre. Quiere decir que este factor es el que me sirve un mol de azufre. ¿Listo? Este factor lo puedo hacer así largo o lo puedo recortar. Acordémonos. Entonces, o lo puedo establecer por moles, o finalmente yo puedo establecer lo siguiente. Entonces, me da muy largo el factor. Puedo decir que en 98 gramos del ácido sulfúrico hay un mol de azufre. Tiene que mirar cuál es su facilidad para que le quede más sencillo el ejercicio. Si yo cancelo gramos con gramos, ya voy en moles de azufre. Abro mi factor de conversión. Como estoy trabajando un elemento de la tabla periódica, ya sé que un mol de azufre, ¿cuántos átomos equivale? Entonces me acuerdo que en un mol de azufre está el número de Avogadro en términos de átomos de azufre. Y finalmente cancelo unidades para llegar a la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Entonces tenemos 6,14 por 10 a la 22 átomos de azufre. Ojo, cuando usted le pregunten átomos, número de Avogadro sí tiene que utilizar. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. Pregunta tipo X. Entonces nos dice que se tienen 150 gramos de sacarosa. La sacarosa entonces es C12H22O11. Entonces es importante establecer que un mol de sacarosa C12H22O11 equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Que un mol equivale a la masa molar, que usualmente en los ejercicios nos la dan, o la sacamos que es 342,3 gramos. Y miro que me están preguntando. Se dice que moles de átomos. Entonces ya sé que de acuerdo a los números pequeños, los subíndices de carbono, entonces tenemos que en esta molécula de la sacarosa hay 12 mol átomo de carbono. Esa es la información que me sirve. Si quiero sacar las otras, pues también es válido, pero digamos para resolver el ejercicio me sirve esta información. Entonces empezamos. Valor numérico que nos están dando 150 gramos. Entonces tenemos 150 gramos de sacarosa C12H22O11. Abro mi factor de conversión. Si hay gramos de sacarosa, abajo coloco los gramos de sacarosa C12H22O11. ¿Cuántos? Ya sé que es la masa molar, 342,3 y eso equivale a un mol de la sacarosa, C12H22O11. Cancelo unidades, voy en moles de sacarosa. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Mol átomo de carbono. Y ya sé que un mol de sacarosa, C12H22O11, acá lo voy a mirar que un mol de sacarosa tiene 12 mol átomo de carbono. 12 mol átomo, en este caso de carbono es igual. ¿Listo? Acuérdense que con la palabra mol átomo no es necesario utilizar el 6.022, solamente cuando dicen átomos. Matemáticamente entonces establezco y finalmente el ejercicio me da 5.26 aproximadamente mol átomo de carbono. Quiere decir que en este caso la respuesta correcta tiene que ser la respuesta A. Ahora voy a hacer un ejercicio que en este caso me pueden preguntar. Entonces, a partir de los 150 gramos de sacarosa, ¿cuántos átomos de carbono? Una cosa es mol átomo, otra cosa son átomos de carbono. ¿Listo? Entonces, para este tipo de ejercicio no utilizo el mol átomo porque eso no me lo están preguntando. Utilizo
que del carbono hay 12 moles de carbono. Esta información sí me sirve para responder lo de átomos. Entonces vuelvo